Hola a todos, ya estamos a miércoles de pasión. Vamos avanzando a lo largo de esta Semana Santa, la típica, como bien sabéis, y lo hacemos recordando uno de los momentos más oscuros de la historia final de la vida terrenal de Jesús. En este caso vamos a hablar acerca de la chispa de la traición. El texto en el que nos vamos a basar en esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 14 al 16. Y hablando del tema de la traición es seguramente uno de los peores tragos que cualquier persona tiene que pasar en la vida. No sé si vosotros mismos habéis pasado por una situación semejante. Y digo tiene, o sea, es decir, que tenemos que pasar por tragos así, porque no hay nadie en este mundo, por lo menos en lo que concierne a mi propia percepción de la realidad y de la sociedad, no hay nadie en este mundo que no haya sido bien víctima o bien verdugo en cuestiones de traición, en cuestiones de felonía. Muchos hemos tenido que ver, con lágrimas en los ojos, por supuesto, como personas amadas, en teoría fieles, leales a nosotros, han destruido nuestra fe y nuestra confianza en lo que significa la amistad. Muchos aún todavía palpamos el recuerdo de esos instantes como cicatrices de una herida que se sigue resintiendo, sobre todo en los días lluviosos. Muchos fuimos despertados de una realidad inequívoca, y es que todo el mundo miente. Ya lo decía House en aquella famosa serie de televisión de hospitales. La fidelidad, la veracidad, la confianza ciega no son más que mitos que nos gustaría que fuesen ciertos, pero la realidad es la que manda. La traición rompe corazones, quebranta lazos de muchos años, se desliza la desconfianza al comenzar nuevas relaciones. Está claro que la traición no es un plato de buen gusto ni una experiencia deseable para nadie, pero ahí está, escondida tras cada buen deseo, tras cada sonrisa forzada, tras cada máscara hipócrita. Es difícil de superar y asimilar, pero no es imposible. Jesús sufrió una espantosa traición, que no solo quebró su corazón, sino que también lo llevó a la muerte más dolorosa conocida. Si piensas que Judas Iscariote fue ese traidor abominable y digno de ser odiado por toda la eternidad, estás equivocado. Sí, Judas Iscariote cometió la imprudencia, la traición más grande y definitiva de su vida al entregar a Jesús a las autoridades judías, por supuesto. Y sí, Judas eligió libremente hacerlo por avaricia, por ansia de poder, por despecho. Lo que quiero decirte en esta mañana es que ese traidor de Judas no estaba solo esa noche. La traición de Judas abusó de la relación íntima y personal que gozaba de Jesús como su discípulo para así poder cometer su repugnante crimen. La traición no proviene nunca de los parientes lejanos o de los conocidos o incluso de los políticos, no. La traición se fragua en tu casa, en el círculo más estrecho de tus colaboradores, en el seno de tu propia familia e incluso en el lecho conyugal. Así nos lo demuestra la deleznable acción de Judas. ¿Has traicionado de esta misma manera a alguien que confiaba en ti al 100%? ¿Has roto el corazón a alguien que había puesto toda su fe en ti? Y lo que es más, ¿eres fiel en tu relación personal con Dios? ¿Cumples con toda humildad y obediencia los mandatos de tu Padre Celestial? Fijaos, la vileza que llevó a cabo Judas ocurrió en la espesura de las sombras. La nocturnidad ayudó a su alevosía y las tinieblas confluyeron para dar el golpe de gracia a Jesús. Es precisamente en lo oscuro de la noche donde el pecado se alza con mayor poder e influencia. La traición no es urdida a la luz del sol, sino que adquiere su pátina tenebrosa en el secreto de los pensamientos más abyectos del ser humano. Nadie debía ser testigo de la entrega de Jesús a sus enemigos más feroces. De otro modo, como podéis comprender, el pueblo reaccionaría en favor de Jesús y nada podrían hacer contra él. Pero de noche, con antorchas y armas, podían reducir a este autoproclamado Mesías y a sus discípulos. La tentación de traicionar a nuestros amigos, a nuestros familiares y a nuestros hermanos no surge de la noche a la mañana. Es como el hormigón, que necesita tiempo para fraguar, pero que una vez lo hace, una vez se solidifica, se torna en indestructible. Un pensamiento lleva a otro, un deseo se contrapone a lo que es bueno y un desliz comienza a contemplarse con buenos ojos hasta que por fin
la traición sale calentita del horno, dispuesta a ser servida en la lúgubre hora nocturna. El beso de Judas ha sido y será la imagen de la traición más hipócrita de la historia. Un beso es el paradigma del amor, del cariño, del afecto. Mas la ignominia del corazón cambia algo tan puro, algo tan casto, en un nido de víboras que muerden ponzoñosamente el corazón más entregado y confiado. La señal más hermosa de una relación fraternal es convertida en el símbolo de la traición y de la infidelidad. La hipocresía, la mentira, la falsedad asoman tras una manifestación de ternura y candidez. Nuestros gestos, nuestros ademanes, nuestra manera de actuar a menudo desdicen lo que anida verdaderamente en nuestro interior, utilizando a los demás en nuestro beneficio. Nuestro corazón lleno de odio y lleno de pecado nos lleva a cometer pérfidos actos carentes de espíritu y significado. Sonreímos sin sonreír, adulamos para conseguir, asentimos para evitarnos problemáticas morales. Judas usó torticeramente un beso de amistad para vender a alguien que siempre se había mostrado con su verdadero rostro, con su verdadero poder, con su verdadero propósito. La avaricia y la codicia pudieron más que el amor y la misericordia. 3 años de acompañar al maestro de Galilea son echados por la borda por amor al dinero. Innumerables milagros, sanidades y exorcismos, todo ello sustituido por el brillo de 30 monedas, el precio de un esclavo cualquiera. La compasión de Jesús por todo aquel que se acercaba a él no supuso una diferencia para un hombre como Judas Iscariote, ávido de poder y riquezas. El dios Mamón lo había acogido como uno de sus acólitos y Satanás supo escarbar en su alma para hallar su talón de Aquiles. También, pensadlo bien, reflexionar acerca de ello, también nosotros nos encontramos en una tesitura bastante parecida. Nos volvemos tan avarientos en los tiempos felices y prósperos que olvidamos al dador de todas las cosas. La envidia nos corroe hasta el punto de ofrecer en bandeja la cabeza de nuestro supuesto enemigo. Determinamos nuestras amistades en algunas ocasiones por el monto total de sus bienes o por el lugar que ocupa dentro del orden social establecido. Si lo pensamos bien, no somos tan distintos de Judas, ¿verdad? La peor traición de Judas en el texto de hoy reside en su injusticia. Judas sabía que Jesús era inocente de cualquier cargo del que se le pudiera acusar. No era un asesino, no era un ladrón, no era un sedicioso, no era un revolucionario violento, pero a pesar de esto fue tratado como un vulgar delincuente peligroso, como un terrorista de fama mundial, como la peor escoria de la historia. Jesús anduvo con Judas, Judas anduvo con Jesús, escuchó sus enseñanzas, descubrió ese amor sin límites que destilaba constantemente. Judas Iscariote contempló cómo Jesús actuaba justamente, rectamente, sin dobleces, sin condenas. Pero Judas Iscariote entregó a Jesús a sabiendas de que no merecía lo que iba a suceder. A menudo tratamos con una dureza inusual y subjetiva a personas que no lo merecen. Sabemos que no son culpables de nuestros errores o de lo mal que nos bañan las cosas, pero clavamos sus brazos a una cruz que construimos con nuestro propio odio. Conocemos de su inocencia, pero sin embargo, a pesar de ello, les imputamos nuestra culpa de modo egoísta y horrendo. No, Judas Iscariote no estaba solo esa noche para traicionar a Jesús. Allí también estaba yo. Allí también estabas tú. Allí estaba toda la humanidad habida y por haber, entregando a Jesús a la muerte más cruel, a la muerte más terrible que pudiera imaginarse. Besando su rostro con impostado afecto, señalando a la víctima inocente de un sacrificio necesario. Estas son las malas noticias para ti y para mí. Las buenas noticias, no quisiera irme sin dejaros un buen sabor de boca, es que Jesús soportó nuestra traición y la cambió por salvación y bendición al morir en la cruz. El Evangelio es que tal era su amor, que perdonó incluso nuestra hipocresía, nuestras mentiras, nuestras falsedades, nuestra avaricia y nuestra culpa.
No te avergüences más de aquel que entregó su propia vida para lavar tu alma y así poder ser justificado por la fe ante Dios por la fe en Cristo. No vuelvas a repetir con tu falso beso algo que Dios ya perdonó una vez y para siempre. Que el Señor os bendiga y nos vemos mañana en un nuevo vídeo devocional de Jueves Santo.